Hola, ¿qué tal? Yo soy H. Holguín y desde Colectivo Bicicleta les damos la bienvenida al tercer episodio de Citas a pie de imagen. En este episodio hablamos con la escritora y periodista Liliana Arias, autora de la bitácora de inspiración Diosas, una agenda para mujeres ilustrada por Guaricha Picante. Quédense con nosotros y descubran este interesante proyecto, Diosas, bitácora de inspiración. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir este video en sus redes y también a visitar www.colectivobicicleta.com. Liliana, ¿cómo estás? Sí. Hola, H, mucho gusto. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. No, el libro es muy Muy interesante y es contenta. muy llamativo hablar sobre ese libro y sobre todo lo que estás haciendo con tu proyecto de 9 musas. Así que Ay, bienvenida a muchas a gracias. este espacio. Es la tercera invitada. Ya tuvimos hace 15 días a Gustavo Ortega. Con él hablamos de Caperucita Roja, la versión que él hizo para Planeta. Hace 8 días hablamos con Santiago Briceño, un ilustrador que hizo un interesante cuento llamado Un hogar diferente. Y ese cuento tiene como protagonista a la niña Grillo. Y hoy tenemos como protagonista nuevamente a las mujeres. Entonces, pues qué bueno tenerte para que hablemos de mujeres, de ese lado femenino de las historias escritas e ilustradas. Pero primero hay que hablar sobre Liliana. Andas en Panamá. ¿Qué andas haciendo por allá? Bueno, vinimos acá por motivos de trabajo y bueno, acá estamos desde hace 3 años y explorando como, bueno, nosotros trabajamos con Naciones Unidas y mi esposo trabaja con ACNUR, pero en este momento prácticamente me volqué siempre como a trabajar en sacar proyectos culturales, creativos y que tuvieran que ver sobre todo como con el empoderamiento femenino. Eso me ha llamado la atención durante muchos años y bueno, entonces quise como empezar a cada vez más a profundizar en el tema. Entonces llegamos a Panamá como migrantes, abriendo, digamos, nuestra maleta con muchas ilusiones, con muchas cosas y con toda la convicción de seguir trabajando en la literatura, en las letras, en la creatividad y en poder sacar lo mejor de nuestras habilidades, de nuestros talentos para transformar no solamente nuestras vidas, sino también tocar una parte de la vida de los demás y poder contribuir. Estás en Panamá desde hace 3 años, es decir, que te tocó la pandemia fuera del país. No sé cómo haya sido eso, pero también eso ayudó de alguna forma a nutrir algo. No se te escucha. Que me Hola. entró ahí me entró un Ah, ya. mensaje de una amiga mutua, pero y eso me cortó la comunicación. No, te decía que te tocó la pandemia justo iniciando, pues estando por fuera, y que me imagino que eso también de alguna forma te motivó a despertar más ese lado creativo que tienen las mujeres del que vienes hablando desde hace algunos años. Sí, sí, fíjate que sí, y creo que inclusive el mismo libro que nació como el libro de Diosas, que nació siendo una agenda, ¿sí? Ahí, en medio de la pandemia, también fui ampliando su concepto hasta que se convirtió en una bitácora de inspiración. Y claro, todos los días estando ahí en la casa, sin muchas distracciones, uno tiene la oportunidad de volcarse a sí mismo y ahí estuve trabajando, escribiendo bastante y creo que hice como toda una reconversión de lo que había sido porque pues yo como comunicadora siempre he trabajado como siendo la voz institucional, porque he trabajado con muchas organizaciones, ONGs, con toda esta parte social. Y claro, entonces era siempre la voz institucional, las historias institucionales, con digamos, un gran tinte social siempre, pero eran como las voces y los mensajes de otros. Y ahorita ha sido como buscar mi propia voz, mis propios mensajes y tener
como esa certeza de que tengo un mensaje que dar y tener esa convicción para hacerlo. Ah, bueno, estábamos hablando justamente de ti en un principio, entonces eres comunicadora, pero has hecho un montón de cosas y siempre has tenido por ahí ese lado creativo dándote vueltas por la cabeza, porque además has hecho poesía y eres además autora. Diosas no es tu primer libro, es tu tercer libro. Bueno, libro entre comillas porque es un libro cuaderno, libro bitácora, pero antes habías hecho otros dos libros. Eh, Ujú, sí, Uno de ellos es La vuelta al mundo en cuatro animales y el otro es Comienzos y finales. Hablemos, porfa, sí, de esos dos libros. El primero es Comienzos y finales, ambos ilustrados, ¿verdad? Es decir, ambos también sí, para un sí. público infantil. Sí, y pues fíjate que yo creo que para muchas personas, no sé, ha sido como la última década de mi vida, ha sido como de muchos cambios, de mucha transformación. Y en medio de ese camino empecé como a investigar en muchos temas trascendentales, espirituales, no ligados a ninguna religión, pero sí como con una convicción muy grande de que somos como que estamos viviendo una experiencia humana y que tenemos esa parte espiritual tan fuerte. Y empecé a leer mucho acerca de temas de la vida y de la muerte. Y así nació mi primer libro, Ese es eh, que Comienzos y fue finales. Comienzos y Finales, que este es un cuento para niños acerca del manejo de los duelos, ¿sí? Entonces, en esta historia, que es como de una abuela y de una nieta, que empiezan a preguntarse acerca de los comienzos, de los finales, de la vida, de la muerte, y se ve toda, digamos, como una cantidad de metáforas que pude hacer y que pude sacar acerca de la poesía que hago. Entonces, como que fue maravilloso porque pude mandar este, este libro, este cuento, a Argentina, donde participó, ganó el concurso y me lo publicó la editorial Urano. Uranito. Entonces, sí, Uranito me publicó el libro y ahí también está ilustrado por, por una ilustradora argentina. Entonces aquí les muestro un poquito. Es un libro muy bello, tiene mucha poesía, tanto en sus ilustraciones como, como en la manera de contarlo, ¿sí? Entonces, este libro para mí, la verdad que fue maravilloso porque pude lanzarlo en la feria del libro, fue toda mi experiencia de talleres con niños, de poder llevar este mensaje tan trascendental del manejo de los duelos. Entonces, creo que fue un momento muy hermoso. Y pues años después, lo que tú dices, hice la colección de cuentos, esta colección de cuentos que se llama La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales, que está editado por Planeta, y en este tiene una particularidad muy bonita, y es que cada historia, cuando el niño termina cada historia, ¿sí? Tiene la oportunidad, además de encontrar una descripción del animal que protagoniza esa historia, porque son todos animales migrantes, y quise Ujú. como traer a colación como todas esas historias de los animales que viajan por todo el planeta sin documentos, sin pasaporte, sin una maleta, entendiendo que el bienestar de su especie es lo primero y llegan de un lugar a otro buscando bienestar, ¿no? Entonces, Vi que cuando los ese, niños terminan el cuento, encuentran instrucciones para recrear su personaje a través del origami. Es una manera muy particular de hacer origami, la creó Alexander Rodríguez, que es uno de los mejores origamistas de Colombia, y es un hombre que él pensó mucho en la edad de los niños y en que les fuera fácil y hizo un tipo de origami con bolitas con circunferencias y ahí podemos observar que después de que los niños leen pueden crear su propio personaje. Entonces es un libro que pues yo también quiero mucho porque nos habla de que finalmente todos somos migrantes, ¿no? Y son historias fantásticas que nos llevan a entenderlo.
Vi que ese es 2019, 2018 más o menos, este de... Sí, Ah, ok. este es del 2018. Es decir, en el momento en donde lo de la migración tomó mucho más fuerza mediática, donde estaba mucho más, había mucha más sensibilidad acerca de ese tema. Sí, y aún te digo que definitivamente vamos a ver muchas más migraciones, todavía más se van a incrementar. Acá, sabes que acá en Panamá se siente mucho más, claro, viene todo el flujo de migrantes de Centroamérica, y que muchos que vienen de Haití, que vienen por Colombia, por el Darién, Sí. también cubanos, venezolanos y pues los que ya aquí de para arriba van hacia México y quieren cruzar la frontera. Entonces, el tema migratorio acá es un tema muy vigente, muy de todos los días, y creo que la verdad a mí me ha parecido interesante que los niños puedan abrir su mente y su corazón para entender que no tenemos fronteras, que la comunidad humana está llamada a abrir las fronteras, a abrir el corazón para entender que somos una comunidad humana. Pero ahí entonces son dos temas complicados de alguna manera de aterrizar para el lenguaje infantil. Por un lado, los duelos, que tocaste en tu primer libro, en Comienzos y Finales, y en esta Vuelta al Mundo en Cuatro Animales es las migraciones. Dos temas para nada infantiles que yo no sé Ujú. qué elementos, de qué te vales para suavizar el tema, para poderlo aterrizar en lenguaje infantil. Y luego hablaremos también de esa parte creativa que ya está muy presente en ambos libros, porque tú dices que el primero, Comienzos y Finales, te dio la oportunidad de hacer talleres para empezar a hablar de ese tema escabroso de los duelos con los niños, y en este viene un componente, en La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales, viene un componente de origami que obviamente pues también desarrolla la creatividad. Entonces hablemos de esas dos cosas, por favor, de los temas Sí, tú complicados me que dices que abordas. cómo suavizo los temas complicados y yo creo que los niños nos dan unas lecciones hermosas de vida porque finalmente, o sea, en la mente del adulto ya se vuelven complicados, pero ni la vida ni la muerte en la mente de un niño es tan compleja, hace parte, ¿sí? Y entonces, para llegarle a los niños utilizo mucho la poesía y las metáforas, ¿sí? Entonces, inclusive por eso me gusta tanto escribir para niños, porque me permite hacer muchas metáforas, y eso siempre ha sido como una particularidad de mi escritura, de mi estilo. Y por lo menos, no sé, entonces, por ejemplo, en uno de los cuentos de acá, de La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales, por ejemplo, está una ballena yubarta que viaja con su vallenato, ¿sí? Y esta ballena le cuenta, o mejor, le compone una canción a su bebé. Y es verdad, o sea, las ballenas yubartas le componen canciones a sus hijos. Y a mí me gustó imaginarme, por ejemplo, qué diría una de esas canciones, ¿sí? Entonces, ahí está en el cuento una de las canciones. Entonces, por ejemplo, le digo más o menos así, la celebración de la vida está en ti. Los ríos fluyen y se disuelven en el mar, igual que los anhelos en nuestro corazón. La vida se extiende y avanza en libertad. El mar es el espejo del cielo. Lo habitan estrellas de 5 patas y erizos puntudos que parecen luceros. Como destellos lo alumbran morenas, medusas y pulpos. Lo galopan caballitos, lo surcan corales y en su firmamento cardúmenes de peces semejan mil soles de galaxias y de planetas sin igual. Deja espacio para vivir, no te llenes demasiado, no intentes abarcarlo todo. Entonces, como tú ves, son temas muy profundos, pero mira, tuve una experiencia maravillosa este año con un colegio y fue hermoso porque mira que los niños le pusieron música a este poema. Entonces, y la cantaban y le pusieron ritmitos pegajosos. Entonces, yo veo que a veces como que creemos que a los niños hay que
hay que hablarles las cosas o disfrazárselas, pero no hay tal. Y mira que, por ejemplo, el tema de la vida y de la muerte acá, eh, hay una parte en la que dice el libro que la vida y la muerte son dos puntas de un mismo lazo, ¿sí? Entonces, ahí está, la vida para que sea la muerte. Y hay que morir para vivir y vivir también para morir. Entonces es como todo va abriendo paso y todo se va uniendo a través de una interconexión que es maravillosa. Entonces, de eso hablan mis libros y de eso trato que los niños, y les meto palabras que a veces les toca buscar en el diccionario, cosas, pero yo siento que entre más uno le hable a los niños las cosas con naturalidad, es mucho mejor. Entonces, creo que ser yo misma, la literatura infantil me ha permitido ser yo misma, ser muy auténtica, y es algo que me gusta mucho. Entonces, eso me ha permitido como estos libros para niños. Y esos ejercicios creativos de los que hablábamos hace un rato te llevan hoy, o desde hace algunos años seguramente, a definirte también como mentora creativa. Hablemos un poquito de eso, de ser mentora creativa y de la creatividad en general. Sí, mira, H, y yo de verdad que te agradezco esta pregunta. Tocaste como un tema que he abordado más bien poco, porque, a ver, pasar de ser comunicadora a decir, a ver, ahora esta mujer dice que es una mentora creativa, me ha llenado de muchos retos personales, ¿sí? Me ha llenado de unos retos personales inmensos, sobre todo por, por eso, porque yo pasé de tener una voz de otros a buscar mi propia voz. Y en esa búsqueda de mi propia voz, he tenido que conectarme con mi luz, con mis sombras, o sea, con tener miedo, con no saber a veces a dónde ir, con sentirme perdida, porque finalmente, o sea, imagínate, para encontrar ese camino y poder entender la creatividad, como que es como que tú tienes que romper, y romper esquemas y romper creencias y saber que no te las tienes que saber todas, eh, pero que es necesario, que no se trata de ti, ¿sí? Sino que necesitas que ese propósito y que esa pasión que tú tienes en tu corazón la puedas expandir y la puedas dar a conocer, que finalmente yo creo que ha sido maravilloso romper y decir, no, ahora quiero hacer esto también, Y en eso, porque, ¿y cuánto dime. tiempo llevas cuánto tiempo es ese proceso de descubrirte y seguramente de pasar además por el síndrome del impostor? Porque tú vienes de la comunicación y meterte en otro campo y ahora meterte en otro campo, me refiero a la literatura infantil, y ahora meterte en el campo de ser mentora creativa es otro nuevo campo. Imagino que ese síndrome del impostor está ahí todo el tiempo haciendo de las suyas. Sí, 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 yo creo que todos sufrimos de ese síndrome, pero fíjate que uno va también uniendo puntos en su vida, porque yo descubrí que yo hacía comunicación y que hice comunicación y que sigo todavía haciendo comunicación institucional, pero para hacerla tenía que poner mi corazón y tenía que poner mi creatividad. Y siempre mi trabajo como que trataba de que las historias que contaba, que lo que yo hacía siempre estuviera impregnado de creatividad, ¿sí? Y eso te va llenando también de cierta sensibilidad frente a la vida, frente a las experiencias, frente a las personas que llegan a ti, y eso va nutriendo la vida. Entonces como que te vas volviendo como una colchita de retazos y vas como que logrando no decir yo soy esto, esto y esto. No, mira que tú puedes abrir un mundo de posibilidades y está en nuestro ADN abrirnos al cambio, a las posibilidades, a otros tipos de decisiones que definitivamente nos permitan, no solamente lo que nos ha impuesto la sociedad, sino a buscar tu propio camino, tu propio yo, y irlo explorando en medio de tropiezos, de lágrimas, de desconsuelo y de muchas cosas, pero creo que
no sé, es algo que definitivamente para mí ha sido, yo por lo menos creo que en estos años, yo he tenido la oportunidad como que de romperme, así fragmentarme definitivamente a través de la situación y no solamente del cambio que yo estoy teniendo, sino de que la vida también me ha obligado a hacerlo y también me ha puesto como de frente y me ha dicho, mira, o cambias también o cambias, o te abres o te abres. Entonces, y hay algo que, por ejemplo, durante esta época que fue como ese lapso de la pandemia, que bueno, yo vine de Colombia de lanzar el libro en el 2019 y fue hermoso para mí encontrarme allá con, bueno, con la acogida que tuve con el libro. El libro está en el plan lector para niños de cuarto y quinto de primaria. Estamos Y hablando de La bueno, Vuelta al Mundo en encontrarme, 4 animales, ¿no? Estás hablando sí, puntualmente de ese libro. estoy hablando del libro y puntualmente, y bueno, estuve también inclusive haciendo una charla para el Hey Festival. Bueno, cosas así como que, ay, yo venía como inspirada, qué bien, voy a ser la mentora creativa, voy a hacer mi libro, bueno. Y cuando la vida llega y me dice, no, o sea, eh, viene la muerte de mi hermano, hace ya ahorita, mañana, él cumple 2 años, y en plena pandemia me toca a mí vivir el duelo en el exilio de acá, de vivir en otro país, de estar acá en plena pandemia y entender esa muerte para mí, todavía para mí como que la he tenido que digerir en el corazón, en el alma, porque en la mente no cabe, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay una ruptura tan profunda en mí que necesariamente digo, o sigo apagando la luz o tomo fuerza y aprovecho este dolor y esta agonía que estoy viviendo para crear, para transformarlo, para que esto sirva para otras personas y no simplemente quedarme ahí lamentándome con lo que había sucedido. Y yo creo que porque uno trasciende y va más allá de lamentarse y creo que para mí por eso, mira, a mí escribir de verdad me ha salvado la vida y me ha ayudado a narrar la vida, a narrar mis experiencias de otra manera. Y por eso hago todo el énfasis y saco toda la fuerza de donde no la tengo a veces para decirle a la gente, sí se puede crear, sí se puede hacer, usted también tiene un talento, usted también tiene una habilidad. Y te cuento una anécdota chiquitita. Hace un par de meses fui a Colombia y hice una charla eh, por Bosa. Y mira que había un grupo de mujeres grandísimo y había un solo señor como de unos 60 años. Yo generalmente en los talleres le hago que las mujeres se pinten a ellas mismas. Ok. Y bueno, también es un ejercicio que cuando quieras tú, H, o cualquiera de las personas que nos están escuchando, de dibujarse a sí Ah, mismo, ok. es hermoso. Y el Señor me llamó, me dijo, ¿me puede permitir un momento? Y yo le dije, sí, cuénteme. Me dijo, yo no sé escribir. Y yo le dije, para escribir, para que usted se pinte no necesita escribir. Usted puede hacer una bolita, puede hacer una sonrisa. Sí, sí la puede hacer. Me dijo, sí, yo creo que sí. Al ratito pasé y el Señor se había dibujado. Y él estaba tan asombrado de que había podido hacerlo y que no necesitaba para dibujar, necesitaba ni leer ni escribir. Entonces es una cosa que yo te digo, o sea, no hay un límite, eso está en nosotros, ese poder tan hermoso. Y es ese mi mensaje y es lo que yo he descubierto, que no se trata de mí, ni de mis libros, ni de lo que yo hago, sino de que somos un canal, tenemos un mensaje, lo tienes tú, lo tienes cada persona que nos está escuchando y eso es lo que yo quiero
como hacer llegar a través de lo de ser mentora creativa, como a dar esa inspiración, a decir, también usted puede crear su proyecto, usted puede hacer su libro, usted puede hacer su taller de fotografía, de danza, de pintura, de lo que sea, pero sí puede estar llamado a crear. Es decir, que esa charla de la que hablas de vos hace parte de esas mentorías creativas que haces, o eso de las mentorías Sí. creativas, ¿cómo lo estás engranando? ¿Cómo lo estás ofreciendo? Sí, sí, mira, lo de mentoría creativa yo lo ofrezco a través de talleres, de charlas, de sesiones individuales, ¿sí? Pero también de sesiones colectivas. Entonces, por ejemplo, me llega una persona y me dice, mira, Liliana, yo tengo esta idea de este libro, entonces nos sentamos, miramos cómo está el libro, qué necesita, cómo lo podemos hacer. Porque algo que yo quisiera también regalarle a las personas y a través de todo esto a lo que me estoy dedicando, es toda la experiencia que pues estoy teniendo. Y que para mí, por ejemplo, estos dos libros fueron maravillosos porque imagínate, o sea, me abrieron el mundo de poder publicar y tenerlos por editorial, pues es un privilegio muy grande, pero este no, este yo dije, no va a esperar, este lo voy a sacar y voy a sacar ese libro, entonces ha sido como eso, ¿no? Pero bueno, dices este no, mostrémoslo y empecemos a hablar de una vez de Diosas, bitácora de inspiración para que Este fue la autopublicación. Me lancé con la autopublicación en este es un camino que ha 2021. sido maravilloso porque ha sido mucho aprendizaje. Este es 2021, ¿verdad? Este está casi que recién salido. Sí, sí, este fue al comienzo de año y lo que te digo, se tardó un año en salir, el año de mi duelo, el año en que tardé para recuperarme. Eh, y este libro también me impulsó y mira, ha sido mágico, ha sido maravilloso, ha sido así como esas historias lindas que tú llegas y wow, porque por ejemplo una persona de Puerto Rico, ella compró el libro, se enamoró del libro y ella trabaja en en una fundación que es para mujeres maltratadas. Wow. Y ella dijo, mira, este libro es una herramienta de empoderamiento femenino en el que nosotras creemos y lo queremos llevar a Puerto Rico. Ok. Y así, en medio de todas las cosas, juntando todos los libros, y ya están los libros, se llevaron bastantes ejemplares para las mujeres allá. Entonces, como que tú dices, y así, y se van abriendo puertas, y a través de este libro también conocí a varias personas que me llevaron ahorita aquí en Panamá a trabajar con mujeres migrantes. Y así el libro, como que de la nada, por ejemplo, una persona también eh, una persona muy creativa, le hizo también una banda sonora, eh, el libro la inspiró y dijo, quiero hacerle una banda sonora y hizo toda la lista y el libro tiene su banda sonora hecha por una mujer. Entonces, esto ha estado lleno de gratos eh, incentivos, donde me ha dicho, sí, ha valido la pena, ha valido toda la pena hacer este esfuerzo de publicar. Pero bueno, dices este libro se demoró más o menos un año, pero realmente me imagino yo que desde antes de empezar la pandemia, incluso seguramente cuando estabas todavía en la presentación de La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales, ¿ya tendrías la idea de escribir ahora una agenda o tenías en mente cuando estabas en la presentación de La Vuelta al Mundo en Cuatro Animales, tenías en mente un nuevo texto infantil y este se cruza de forma abrupta o venía cocinándose en tu mente como esas historias que están ahí guardadas en un cajón o en la esquina pues del cerebro diciendo estoy esperando la oportunidad para salir? ¿Cómo es la idea? ¿Cuándo llega la idea? Sí, mira, la idea me llega de que como he tenido
muchos años de trabajo social con comunidades en Colombia y muy especialmente con mujeres. He trabajado con mujeres afro, con mujeres indígenas, campesinas, víctimas del conflicto, víctimas de trata. He tenido mucha experiencia social, ¿sí? Ok. Entonces ahí nacieron muchas historias, muchos cuentos, poemas, y yo quería hacer una antología, Ah, ok. pero después dije, no quiero algo cerrado para mí. Si yo hago algo para las mujeres, lo comparto. Quiero que ellas también sean partícipes de ese libro. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Tal cosa, me ponía como a pensar y dije, bueno, de pronto en el formato de una agenda donde ellas también puedan escribir, donde puedan explorar. Pero entonces alguien también me decía, Liliana, pero es que es como muy cerrado hacerlo agenda, ¿por qué no abrirlo como a un concepto? Y yo empecé a trabajar en eso, empecé a trabajar y empecé a averiguar bastante de las culturas andinas y de su concepción del tiempo. Ok. Y eso me pareció maravilloso porque ahí el tiempo no es lineal para ellos, el tiempo es cíclico y hace parte de tu contacto con la naturaleza. Entonces es maravilloso porque es la época de la siembra, la época de la cosecha, la época de rendirle un homenaje al agua, o de rendirle un homenaje a la muerte, o de rendirle un homenaje al sol. Entonces como que tu vida no se vuelve como algo de una sola línea, sino que intercalas, intercambias. Entonces ahí se abrió mucho el concepto y dije, no, esto no quiero que tenga mes por mes, quiero que tenga unas palabras que tengan que ver con cada ciclo, ¿no? Entonces no está definido por meses, está definido por palabras claves. Entonces, por Ve ejemplo, mostrando eso. sí, entonces, por ejemplo, tú encuentras crear, ¿sí? Ujú, Eh, que está acompañado por su ilustración. ujú, Y acá está la palabra crear en quechua, walpari, ujú. ¿sí? Y tú puedes, por ejemplo, tienes un planeador para programar tu mes, el mes que tú decidas, que tú quieras. Tiene unos rituales mágicos, tiene una lista de tus propósitos, de tus metas. Está ese ejercicio, porque todos estos ejercicios yo los he hecho y los he hecho en mi vida, los he aplicado también en talleres. eh, y es tan bonito como compartirles a las mujeres como todos estos rituales, todas estas cosas, además de unas ilustraciones hermosísimas, eh, Hablemos hechas de por... eso. Sí, Cómo llega Ana Raquel al proyecto? ¿Dónde te cruzas con ella? Además porque tú eres colombiana, estás en Panamá y Ana Raquel es de San Salvador, si no estoy mal, de Salvador. de Salvador, sí. ¿Y cómo es esa Sí, unión de ese cruce de caminos tan extraño? Que además ella tiene una visión también particular del mundo, pues, también tiene como sus propias interpretaciones acerca del planeta, del ser femenino y todo, y coincide mucho también en lo que tú hablas, ¿no? En las creencias acerca de nuestra cultura. sí. Pues mira que con Ana Raquel nos encontramos y nos conocimos, somos amigas desde Bogotá. Ah, ok. Ella fue maestra de arte de mi hija. Y luego estuvimos metidas en proyectos productivos, yo trabajando con mujeres campesinas del occidente de Boyacá, vendiendo chocolate que ellas producían, y Ana Raquel haciendo salsitas picantes. Entonces fue una época muy loca porque estábamos las dos como en eso bueno, tenemos que emprender también, y esas cosas nos unieron. Y ella es artista plástica, ella ya estaba dedicada sobre todo a intervención fotográfica. Cuando yo le dije, mira Ana, yo tengo unos textos y las quiero hacer en un libro, pero quiero que el libro esté ilustrado, que sea hermoso, que sea muy bello.
y yo quisiera que tú hicieras las ilustraciones. Y me dijo, Lili, pero es que yo no estoy pintando. Dijo, pero mándame los textos. Y después, o sea, yo dije, no sé, vamos a ver. Y ella después me dijo, no, Lili, definitivamente me encantaron tus textos, estoy súper inspirada, compré ya mis colores, voy a ponerme a pintar, y empezó ella a pintar. Pero espera un momentico, volvamos a ubicarnos en el tiempo. O sea, tú tenías ahí ya más o menos organizados los textos y todo, ¿y cuándo aparece Ana Raquel? ¿En el 2020 en qué momento? ¿O antes? No, nosotras somos amigas desde hace rato, Ok. desde hace algunos como 5 o 6 años más o menos. Y luego, para el libro, nosotras simplemente yo hablé con ella, me lancé a hacer los textos, estaba yo haciendo todos estos textos que te digo que nacieron como, hay poemas, hay cuentos cortos, textos que simplemente quería como darles como un sentido sobre todo de empoderamiento femenino, y le pido yo a ella que los lea, y ella al leerlos hace las pinturas. Entonces esto no es como que le pusimos una ilustración al texto, no, ella se inspiró en mis textos y por eso son tan acordes a las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra clave de esta sección del libro es gratitud, Ok. y es gratitud, y ella lo expresó así, con una diosa, porque todas las diosas que están ahí son diosas latinoamericanas. Ella le hace todo un homenaje a la mujer latinoamericana, a como toda esa voluptuosidad, a esa generosidad, a esa belleza, a esa sencillez que tenemos las mujeres latinoamericanas. Entonces ella empieza, y esa relación tan estrecha con la naturaleza, con los Sí. frutos, con el sol, con la luna. Entonces todo eso ella lo manifiesta en las ilustraciones, que la verdad son, para mí son maravillosas. Sí, son Y lindísimas. La de la portada es muy bella, la que mostrabas ahora, donde está la planta detrás también es muy, además que tiene un trabajo muy, muy de acá, muy de esta parte del mundo, y eso me parece que le viene supremamente bien al producto final. exacto. Y si tú escuchas la banda sonora, te va a encantar, porque son puras mujeres latinoamericanas, y entonces es como, wow, ilustraciones, textos que te traen como odas a la madre tierra, al rey sol, a la naturaleza de una manera tan especial. Y ves los dibujos, y puedes sentir la música, porque eso es, ¿no? El libro quiere como explorar eso, y que tú, por ejemplo, tengas espacio para escribir, para hacer un ritual. Eso es. Entonces, mira, son, la verdad, Bellísimas. son maravillosas sus ilustraciones. No, el Ella es una trabajo de gran ella artista. sí, es muy, muy, muy bonito. Y es una gráfica muy diferente a la que venías. Bueno, finalmente los otros dos libros no tienen una gráfica casada, pero el uno es en origami, el otro es mucho más infantil. Este rompe, y ahí hablemos un poco de eso justamente, de ese proceso que tú vives de forma diferente, porque aquí eres la que estás a cargo de todo. Tener una editorial atrás implica como que tú envías el texto, más o menos te desconectas. eh, no sé cómo haya sido la relación con los ilustradores y con el origamista, pero en este caso tú estabas a cargo de absolutamente todo. Entonces, esa autoedición, hablemos un poco de esa parte que también es muy interesante, la autoedición, que obviamente pues viene bien en el libro porque es también la demostración del empoderamiento femenino tuyo, es demostrar desde el mismo proyecto que se pueden hacer las cosas, pero también es cargar con una responsabilidad grande desde absolutamente todo, desde los textos, desde la maquetación, las ilustraciones, la parte gráfica, la impresión, la distribución, la difusión. ¿Cómo es eso? Uy, sí, 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 mira, yo sé que tú estás muy sensibilizado, y obviamente muchos años de experiencia en el sector editorial, y tú te sabes muy bien todo lo que eso representa. Pero mira que yo creo que esto no lo hubiera podido hacer
sin el apoyo de una familia. Y la verdad es que hay una persona maravillosa a mi lado, que es mi esposo, que él le ha apostado a mis proyectos y que ha sabido entender esos esfuerzos y, y bueno, él me ha ayudado, por ejemplo, con la corrección de estilo, de textos. Otra persona también estuvo ayudándonos, una diseñadora, nos estuvo ayudando para la maquetación. Entonces, sería como egoísta, algo así como, como decir, sí, yo lo hice sola. Cuando finalmente lo que te digo, somos una colcha de retacitos donde tú te vas llenando en cada célula de tu ser de esa maravillosa interconexión con los otros. Y yo lo agradezco y creo que la verdad que me honran las personas como con su presencia, con su compañía, con su apoyo. Y luego de eso, sí, ha sido una gran responsabilidad porque yo quería hacer un producto de calidad, ¿sí? Que fuera impecable, que fuera bello, que fuera estéticamente lo mejor, que inclusive, por ejemplo, el hecho de que estuviera anillada y que pudiera manejarse, el tamaño, pensar en que fuera amigable y que además de eso, bueno, tenía que pensar en la publicación, en buscar una empresa que me ayudara. Primero imprimí con una, luego pues ya me tocó pues con otra, que me ayudaron muchísimo. Está también personas como Omar de Universilibros o Gloria también de Editorial El Búho, todos independientes, que bueno, por ejemplo, Omar me dijo, no, sí, tenemos que llevar este libro a las mejores librerías, y ahí está en la librería Lerner, está en la librería Nacional, en el Fondo de Cultura Económica, y para mí como que yo decía, inclusive Ana Raquel una vez me decía, Lili, yo pensé que esto era como un proyecto en el que nosotros le vendíamos la agenda a nuestras amigas y ya. Ah, ok. Y yo le decía, no. Y decía, pero es que tú cómo sacas tanta fuerza para que el proyecto brille. Y yo le decía, ¿por qué? Porque no se trata de nosotros. No se Ok. trata ni de ti ni de mí, sino del mensaje que este libro quiere dar y tiene que dar a las personas que necesitan de este libro. Entonces era como eso. Y hablando de ese mensaje, ¿cómo ha sido la respuesta y cuál es el feedback, la retroalimentación que has tenido justamente de las lectoras autoras? Porque yo creo que la lectora se termina también involucrando y poniendo sus propias creaciones. ¿Has tenido contactos de tu plataforma? La idea es más o menos establecer ese tipo de vínculos y ¿qué ha pasado por ese lado? Sí, sí, mira, fíjate que he tenido mucho feedback y ha sido muy interesante ver como el ejercicio de muchas, de poder escribir, de decir, mira, estoy escribiendo mis metas, nunca me había como detenido a escribir mis sueños, a escribir mis metas, a buscar un espacio para mí, para hacer un escrito o un dibujo, para poder también, por ejemplo, esto, lo que te cuento de la banda sonora, de la persona que hizo la recopilación, de llevarlo como un instrumento para mujeres que son víctimas de maltrato y que el libro sirva como una herramienta de arteterapia. O sea, Ok. son cosas como que, wow, yo la verdad, como que todo ha excedido mis expectativas, porque yo digo, cada vez siempre hay alguien que me invita, hay alguien que... Esta charla, por ejemplo, lo maravilloso de la revista Libros y Letras, que también me publicó una maravillosa entrevista escrita por Iliana. Y así, programas, gente que se ha conmovido, que me escriben. Hace poquito de Argentina también. Siempre hay una mujer interesada, siempre hay alguien como que, ay, quiero saber de tu libro, Diosas. Aquí
Hace 2 días estuve en una conversación con otros escritores en la Alianza Francesa acá en Panamá. Entonces, el libro ha hecho su propio camino y creo que en eso yo lo he ido acompañando, porque yo siento que él ha tenido un mensaje y es un mensaje que le llega al que necesita en ese momento, a la mujer que necesita en ese momento, a la persona que lo necesita, porque mira que para mí una de las cosas maravillosas y que me pasó cuando estuvimos haciendo con algunos medios, entrevistas en Colombia, me parecía maravilloso la inquietud de los hombres. O sea, cómo se conectan con el libro y la necesidad tan grande que necesitan de sacar ese poder creador que tienen, porque como que siempre es como ese deber ser, esa obligación, como los hombres proyectan toda su masculinidad sin una pizca de poder crear, de poder sentir, de poder expresar. Inclusive las mujeres lo hacemos un poco más. Entonces yo no sé, me ha llamado mucho la atención que los hombres y se han sentido como muy tocados, como, ay, yo como que también quisiera un libro para mí, ¿no? Entonces eso ha sido muy bonito. Eh, Esa parte que acabas de hablar de los hombres, sí, justamente yo creo que, volviéndonos a la mentoría de la creatividad, justamente yo creo que esa parte creativa no se abandona y yo, en el transcurso de la vida uno como que la va dejando atrás y la va dejando atrás y la va dejando atrás. Y creo que este tipo de proyectos son los que hacen que uno se reconecte, más allá de si es específicamente para hombres o para mujeres, como que uno se reconecte con esa parte de creación, entendiendo la creatividad como justamente eso, ¿no? Como la capacidad de crear casi que en cualquier sentido. Eso me parece que es de los grandes aciertos de Dios en la bitácora de inspiración, y todo en conjunto, viendo las ilustraciones, viendo la estructura y además escuchándote a ti, entender esa historia detrás de cómo llegas a Ana Raquel, justamente de lo que has hecho antes también con las mujeres víctimas, me parece que eso hace que el libro sea mucho más especial. Yo quisiera que recordaras dónde está el libro actualmente, porque tú estás en Panamá, mencionaste algunas librerías en Colombia, pero ¿cómo se consigue por fuera? Ujú. Bueno, el libro básicamente lo pueden adquirir, comprar en las librerías Lerner, Nacional y el Fondo de Cultura Económica. También lo pueden adquirir a través de Universilibros, @Universilibros. Ok. Pueden buscarlos aquí en Instagram a través de Omar. Él también me está ayudando si en alguna persona está fuera del país y quiere. Acá en Panamá está en la librería En el Hombre de la Mancha, así que todas las mujeres que estén acá de Panamá, que me estén escuchando y que quieran, el libro está disponible para ustedes en la librería El Hombre de la Mancha, que es como la más grande aquí en Panamá. Y bueno, esa es por ahora como la ruta de dónde encontrar a Diosas. Y desde tu website no lo distribuyes, es decir, ¿tú tienes un stock tuyo que tú distribuyes desde Panamá a cualquier parte o eso todavía no está pasando? No, todavía en este momento no está pasando, eh, pero sí estoy planeando que pueda ya pronto, porque como tú sabes, H, sí ha sido todo este camino y hubo un momento en que yo le decía aquí que le decía, no, o sea, siempre me siento, ya a estas alturas del año uno como que dice, wow, todo lo que esto ha fomentado, todo esto es lo que ha creado y todo el camino que queda por recorrer, porque sí quisiera que este mensaje lo tuvieran muchas más personas. Es cierto, yo vi por ahí en alguna parte, leí que como que viene una segunda parte, una segunda bitácora, o eso es pura y física especulación de la ilustradora. Bueno, sí hemos querido hacer una segunda. eh, todavía digamos que queda un trecho por recorrer como para concretar ese proyecto,
pero sí está dentro de nuestra mente, si quisiéramos que esto pudiera hacerse, porque efectivamente necesitamos seguir haciendo énfasis en ese mensaje de que ya no somos más clones de una sociedad productiva, que necesitamos nuestra propia luz, necesitamos nuestra propia voz. Eh, y, y bueno, ya para el año entrante hay otro proyecto hermoso de cuentos para todo público, porque descubrí eso, ¿no? Que los dos libros también los han disfrutado las personas adultas, eh, y el libro que viene es también un libro maravilloso, también va a estar ilustrado por una maravillosa ilustradora portuguesa. Ah, buenísimo. Sí, ella pinta de una manera hermosa también. Y lo que yo he querido es eso, mira que poco a poco, con cada cosa que voy haciendo, voy vinculando mujeres, voy vinculando creativas, voy vinculando personas que están en esta parte artística, y que definitivamente quiero seguir tejiendo esas redes para ir como uniéndonos y para poder seguir creando, ¿no? Entonces, eso es. ¿Y ese libro que viene también es autopublicación o ese sí va a estar anclado a alguna editorial? Bueno, todavía no está definido su destino, si es la autopublicación o sí, pero en definitiva creo que ya está vislumbrando la luz, sea por uno u otro camino, pero sí, ya está ahí también gestándose. Tengo muchos cuentos para niños, entonces la idea sí es seguir dando rienda suelta a esas iniciativas. Es decir, que no te da susto ya la autopublicación, a pesar del No, enredo que significa, a pesar de que te metes siempre con color y eso de imprimir a color es una lotería, es un complique, a pesar de que estás en España y me imagino que imprimes en Colombia. sí, tenemos que reconocer eso, la Pero impresión estás en en Colombia. Panamá, ¿no? Panamá, estás en Sí, Panamá, dije España. Estás estoy en en Panamá, Panamá. imprimes en Colombia. La impresión es un lío. Sí, es que la impresión en Colombia, primero la calidad, Ok. porque hay unas empresas muy buenas en Colombia, y además por los costos. Eh, pero también, bueno, yo creo que ha sido como lo que te digo, ¿no? Esta ha sido una labor de muchas personas, de un equipo y de varias personas que he tenido ahí, que han estado apoyándome con una u otra cosa o labor. Ujú. Pues Liliana, qué alegría saber que va bien, Diosas, por un lado, y qué alegría medianamente entender que lo que viene es una autopublicación, ojalá bajo el sello Nueve Musas, y tú sabes que aquí en Libros y Letras está la revista, el sitio web y este espacio que está más o menos creciendo y apenas empezando para que hablemos nuevamente el próximo año o cuando sea necesario de ese nuevo proyecto y seguir viendo cómo crecen las ramas de ese árbol que se llama Diosas. Sí, y mira que es tan mágico todo, me parece hermoso lo que acabas de decir, porque justo esa historia es de eso, de las ramas y de los jardines que crecen en nuestra mente. El jardín de los pensamientos, viene. ¿Ya tiene título? ¿Ese es el título? Sí, Ah, sí. no, pues imagínate. Pues te esperaré el próximo año, si el libro sale el próximo año, para que hablemos nuevamente de libros, de ilustración y de historias tan bonitas que tienes para compartir desde tu poesía y desde tus productos. Te felicito por el libro, gracias por estar aquí este ratico. eh, y ya, cerremos con lo que tú quieras contarnos ya para cerrar. Bueno, pues la verdad siempre me gusta como dejarlos como con un texto. Buenísimo. Eh, a mí me encanta el de la contraportada. eh, y mira que es como mi homenaje a todas las mujeres
que han hecho parte de mi vida, a todas esas mujeres que me han inspirado, a todas esas que me han tendido la mano, a todas esas mujeres maestras que también de una u otra manera han aportado a mi manera de ver la vida, y de la cual pues estoy profundamente agradecida. Entonces, esto es para ellas, para todas esas mujeres anónimas que están detrás de todo empujando el mundo, ¿no? Todos los días nos encontramos con mujeres anónimas que se sobreponen al dolor y la adversidad con una fortaleza sin límites. Desde sus entrañas tienen el poder de batallar con la dureza de las circunstancias, dando lo mejor de sí. Son como aves tropezándose contra los cristales de una gran ventana. Insistentes y tercas, no saben lo que es rendirse. La fuerza de su corazón es el mecanismo perfecto que hace funcionar los micromundos y engendran energía creadora para el universo. Así van las guerreras de la vida, con una mano en el pecho y los ojos puestos en el infinito. Siempre grandes en su pequeñez, siempre inmortales en su finitud, siempre sensibles en su racionalidad. Así son las mujeres que veo a diario, reales, imperfectas, manchadas de realidad, hambrientas y sedientas de vida, inquietas, curiosas, pensantes, apasionadas y locas. Las veo y me veo. Me reflejan y las reflejo, danzando en el carrusel cambiante en el que gira la existencia. Porque somos las que amamantamos la vida, las que abrazamos la muerte, las que parimos el futuro, las que desafiamos los cambios, las que trazamos caminos y sostenemos familias. Somos las no vistas, las que nos rendimos en la cotidianidad de una casa, las de adentro, las de las querencias, pero también las viajeras del mundo. Somos ropa secándose al sol, somos el olor a comida caliente, somos medicina y calmante, somos raíces soportando el peso, pero también somos lágrimas, sonrisas, fractales y átomos de un vasto universo en plena expansión. ¡Qué belleza de texto! Ese está en la contraportada, ¿verdad? Sí, sí, esta está en la contraportada. Una razón más para ir por diosas, que me parece que es un regalo muy, muy bonito en este momento del año. Y qué bonito texto con el que, pues, todos tus textos le das vida, le das imagen, sacas del anonimato a esas diosas invisibles que andan por ahí. Así es. Muchas gracias por este espacio tan bello, por tu sensibilidad, por todo ese don también como de ir un poquito más allá, de adentrarse y hacerme preguntas que, bueno, no me habían hecho. Pues me alegra que has roto con el libreto siempre, porque eso se vuelve el cuestionario de reinas, ¿no? Bueno, Liliana, me alegra mucho tenerte, estaré muy pendiente de lo que pase de aquí en adelante con esos nuevos proyectos. Te deseo toda la suerte del mundo con lo que queda de Diosas, que venga la segunda parte y felicitaciones por lo que haces. Y mil gracias por estar aquí. Y gracias a todas esas hermosas mujeres y personas y hombres que están también ahí, que nos han acompañado en esta tarde. Muchas gracias a todas.